Nada más y nada menos. Póngame tambores, por favor. Pito Loco. No, ratatá, no. No, pues. pues, ¿Qué vamos a hablar? Póngame tambores, está en modo metralleta. No, pues ponme metralleta, no. Vamos a hablar de las cosas buenas porque es tema social. Ando malito. Sí, verá invitado, no revelo todavía, verá invitado que usted la vez pasada nos dijo que era el más puntualito del cumplimiento del ¿cómo se llama? Del presupuesto del ministerio. Entonces, hoy nos va a contar todo lo que se ha hecho de bueno en el Ministerio de Inclusión Social, porque está con nosotros nada más y nada menos que el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, para hoy cerrar la semana con buenas noticias. 8:47, buenos días, ministro. Qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, Gabriel, otra vez por Gabriel acá. Y a todos ustedes, gracias por la invitación, Pedro, Paul, queridos amigos. De verdad, les he escuchado con tanto detenimiento que quería invitarles también eventualmente, si quieren proponer la ruta del Cuy en mi ciudad de Cuenca. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! Yo pongo la van. ¡Vamos! Y venga, la ruta del Cuy que viene acompañada ahí con un chumicito también en Cuenca. Perfecto. Así somos. Hecho, compromiso. Bienvenidos. Pero no, gracias, Gabriel. Yo creo que siempre en los medios de comunicación, uno, por la intermediación que ustedes hacen entre la sociedad civil y quienes hacemos política pública, reciben todo el respeto y la admiración para que demos seguimiento a lo que uno dice en los micrófonos. Y por eso le menciono que gracias a Dios cerramos, como lo había planificado, 99.7% de ejecución presupuestaria en nuestro ministerio. Pero usted, Llegando, una consulta, de todos los ministerios, digamos, es uno de los más importantes porque va directo a la gente, o sea, va directo a la obra social. Y al decir 99.7% debe ser el ministerio que más apegado está al 100%. De acuerdo, porque además creo que también se enmarca, Gabriel, en esa política pública prioritaria que lo ha planteado el presidente Guillermo Lasso, que es el tema de lo social. Vea usted el tema de desnutrición crónica infantil, es la prioridad 1 y transversal en todas las instancias del gabinete del presidente. Nosotros como ministerio somos ejecutores de aquella política también, lo propio el Ministerio de Salud, de Educación. Yo presido el gabinete de lo social, en donde está desnutrición crónica, está derechos humanos, está salud, está educación, está el IES, y eso me ha permitido un poco engranar todas las actividades para que efectivamente se cumpla con un objetivo que ya en los próximos días el presidente informará algunos de los resultados de lo que hemos logrado en estos 20 meses con respecto a un número que es lacerante. Yo creo que ustedes aquí en este medio de comunicación deberían invitar a varios actores a debatir sobre lo que pasó al país para haber llegado a tener 30% de desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 5 años. Imagínese usted, el primer país en América Latina, en la región, es Guatemala, con el 43%, y los demás están por debajo de nosotros. Haití, que tiene indicadores sociales, económicos mucho más bajos que los nuestros, pero muchísimo más bajos. No, pues ha pasado por terremotos, asesinatos de presidentes, etcétera, etcétera. No, y además tiene un indicador mucho mejor que el nuestro en desnutrición crónica infantil. Increíble. Imagine usted, y vea usted el problema que trae esto, Gabriel, porque usted puede dejar de hacer 1 kilómetro de vía, y probablemente tenemos una equivocación en ese contexto, y eso genera pérdida económica, productiva, comercial, pero en un año lo volvemos a hacer ese kilómetro de vía y recuperaremos los problemas económicos, productivos y sociales. Pero si usted descuida un niño y ese niño adquiere desnutrición crónica infantil, eso es irreversible, es una enfermedad más grave que el cáncer. Y les digo con propiedad, el día que lanzamos nosotros, el 30 de noviembre, el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, en ese día evaluábamos que inclusive hay procesos cancerígenos, enfermedades cancerígenas que en alguna parte del mundo están empezando a ser curadas, pero la desnutrición crónica no. Y esto es lo grave. Eso no se cura. La desnutrición no se cura. Es irreversible. O sea, las consecuencias son irreversibles. Total, porque es una enfermedad que adquirió el niño y tiene problemas físicos, intelectuales, psicosociales, es perverso, y 1/3 de nuestra población que viva eso es porque algo mal hicimos en el pasado. Es conocidísimo, o sea, se conoce que si tiene problemas de nutrición crónica, su proceso de aprendizaje se vuelve un poco más lento. O sea, se dificulta mucho aprendizaje. Entonces, podemos darle luego todas las oportunidades de estudio, pero su proceso de aprendizaje va a ser... Ya se dificulta, sí, ya hay un problema serio ahí. Ministro, esta parte sí es clave para nosotros y le voy a hacer la siguiente pregunta. Usted me ha dicho que cumplió con el 99.7 y nos ha dado un poco el diagnóstico de la situación del Ecuador en desnutrición crónica infantil. En 20 meses,
en 20 meses que han tenido trabajo, nos puede decir los logros que han tenido en desnutrición. O sea, quiero que quede la parte positiva, que la gente escuche lo que se ha logrado. Y yo creo que nuestro ministerio, que fue enfocado en el tema de inclusión económica y social, va justamente a ese lado muy positivo, mediante el cual nosotros podemos llegar a los sectores vulnerables que están en pobreza y pobreza extrema. Y vaya con los datos. Primero, hoy tenemos incorporados a 37.500 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días que reciben el bono Infancia Futuro, por ejemplo. Ahí vamos una pausa. 37.000. Ya. ¿Y el bono qué es? ¿En qué les beneficia a las madres? ¿Les da dinero? ¿Les da alimento? ¿O les da, qué les da? Mire, este es un bono nuevo que creamos en nuestro gobierno. Fue lanzado el 1 de junio del año pasado, en el cual nos permite, reitero, haber llegado a esta cantidad, y este 2023 proyectamos duplicar ese número de personas. O sea, 74. Sí, aproximadamente. Terminaremos. Pero en este momento se entrega $60. Ya. Estos $60 además tiene una condicionalidad distinta. Se entrega $50 de manera recurrente a la madre, mientras está en el proceso de gestación inclusive. Ya. Y hasta los 2 años de vida del niño, porque este es un poco el enfoque del bono. Cuando ustedes recuerden, al inicio le llamábamos bono de 1000 días, porque daba cobertura a los 270 días de la gestación de la madre y 730 días de vida del niño. Porque, Gabriel, de acuerdo a la experticia, los científicos entienden que la cobertura de esa temporalidad es la mínima que debemos garantizar para que nuestros hijos no tengan desnutrición crónica infantil. Entonces, entregamos este valor, pero adicionalmente le entregamos los $10, recuerde que le dije que era 60, entregamos 50, y los 10 se entrega de manera acumulada en 3 hitos. Uno, al concluir su etapa de gestación, $90. Luego, 120 en el primer año y 120 en el segundo. ¿Pero cuándo? Cuando la madre certifique haber llevado un chequeo prenatal, por lo menos 3 veces en el proceso. Luego, que la madre justifique por lo menos 6 veces haber llevado al niño al centro de salud y haberse generado las vacunas. Porque el tema de la desnutrición crónica infantil no viene de la mano únicamente por tema alimenticio o únicamente por la voluntad del Estado. Tiene que haber una corresponsabilidad, y aquí también los medios de comunicación, la sociedad civil, la empresa privada, pero esto es un problema del Estado. Entonces estos $60 y los acumulados, que son 90 y 120 y 120 dólares, en estos chequeos que se hacen, usted puede ver si el niño está bien alimentado, si no está bien alimentado. O sea, de hay acuerdo. un control para el niño, básicamente. Exactamente, se llama LIS, la Lista Integral de Salud, en donde ahí podemos ir haciendo una valoración de cómo va el comportamiento, el crecimiento del niño. Ya, entonces, esa es la forma, digamos, puntual, con hechos concretos, cómo están combatiendo la desnutrición crónica. Ahora sí entendemos, porque es que, ¿saben qué, ministro? Hemos escuchado de que llegó el gobierno, el que usted pertenece, que llegó el gobierno actual. Hemos escuchado la desnutrición crónica, pero así puntualmente como nos está explicando, algunas veces, pero no lo teníamos tan claro. Ahora, hay mucho más, ¿no? Sí, sobre el tema de pero por eso les dije, díganos puntualito para entender en la mecánica más básica cómo se está combatiendo la desnutrición crónica. Ya, ahora, esos $50, esta sí quisiera que sea muy breve para pasar a otro tema. Con todo gusto. ¿Qué alcanza con $50 al mes, digamos? A ver, es que esto no es una remuneración, es un incentivo y es un apoyo. Y obviamente ¿pero qué cubriría, digamos? Vea, más allá de cubrir alguna eventual alimentación que pueda generarse, también es un mecanismo mediante que el Estado ecuatoriano le permite a la madre, inclusive ser corresponsable con el transporte para llevar a su hijo al centro de salud. O sea, digamos que no le va a faltar las medicinas o mínimamente, al menos eso, y esto es un incentivo que se genera. Y además, recuerde, mi querido Gabriel, que eso va enfocado a las madres que están en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Ya, perfecto. Claro. O sea, también se hace un estudio previo a entregar Efectivamente, tenemos determinados 728 parroquias que tienen prevalecencia sobre las otras, porque ahí efectivamente prevalece la desnutrición. ¿Cuál es yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes se acercan a estas personas? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Hay brigadas o hay de alguna manera las personas pueden acercarse al ministerio y decir, estoy en vulnerabilidad, lo necesito? ¿Cómo es el acercamiento? Efectivamente, Pedro, es en doble vía. Pueden hacer las personas también que escuchen esta entrevista, pueden entrar a nuestros balcones de servicio, asistir a cada una de las oficinas del MIES y van a ser atendidas. Pero nosotros, tanto el MIES como la Secretaría Técnica que la preside un guayaquileño, Erwin Ronquillo, un buen amigo mío, que es además el que coordina y articula todos los ministerios. Pero Pedro,
nosotros creamos 2 proyectos alrededor de eso. Uno, el búsqueda activa. Es todas nuestras educadoras. Son 4.824 educadoras que hay en el país, desplegadas a nivel de todo el país, quienes hacen una identificación y generan la captación del niño o de la niña. Pero también brigadas universitarias que mediante un convenio con el gobierno nacional, de igual manera, duplican el despliegue y tenemos la posibilidad de lo que denominamos, Gabriel, Pedro, lo que denominamos captación temprana. Es decir, mientras más pronto captamos, o la madre gestante, que es lo óptimo, porque hay que empezar a cuidar desde el proceso de gestación, o en su defecto niños de no más allá de 45 y hasta 2 meses. Es indudable que si tenemos que captar a niños de 8, 10, 1 año, sí, pero de acuerdo a la condición médica, cuando ya ha adquirido este problema es más difícil. No estoy diciendo que descuidamos, cuidado, es una fina línea en lo que estoy mencionando, pero es la prioridad del gobierno dar una captación a quienes debemos precautelar, porque debemos pensar en el futuro del país, entendiendo a aquellos niños que están en sus primeros días de vida. Perfecto. ¿Alguien tiene algo más Sí, sobre el problema? Sí. Yo tengo una preguntita. Ministro, usted menciona madres gestantes y niños hasta 2 años, ¿cierto? De acuerdo. Porque nuestros oyentes también están preguntando de repente cómo acceder a un joven, por ejemplo, que tenga algún tipo de discapacidad intelectual. ¿No aplica para este bono o aplica para otro bono? Para otros bonos sí. Para este es un bono específico de infancia futuro, pero tenemos otras pensiones y bonos mediante el cual podemos atenderle a la persona. Okay. Paul Minucci. Conversando del porcentaje de desnutrición que nos mencionaba, economista Bernal, ya llevamos 2 años de gobierno, ¿no? Para los siguientes 2 años, ¿cuánto esperan o cuál es la propuesta de reducción de este porcentaje? Estaba revisando números y en realidad en las estadísticas que encontré, y entre esas está un estudio elaborado por la ONG alemana Deutsche Waldenbürgerlife. Buen alemán, ¿no? Y en realidad ahí no lo muestran Ecuador como un índice importante, no lo están poniendo Ecuador más bajo del 30%. Sí ponen a una Venezuela con un 27.4, ponen a un Haití con un 46.8 y el más arriba, el que está más arriba es Somalia con 59.5%. Pero enfocándonos en Ecuador, ¿cuál es la idea para estos 2 siguientes años de gobierno de reducción? ¿Hasta dónde llegamos? Es muy interesante la información que cita, que nos llevaría a hacer una evaluación también comparada. Nosotros estamos trabajando con datos locales y además de la región, con datos de la región. Pero la CEPAL, por ejemplo, el INEC tiene la encuesta ETNI realizada en el 2018. El nuevo censo, la nueva encuesta, la va a anunciar el presidente en los próximos días. En esa tenemos 29.y% de desnutrición crónica. Basada en ese es el que tenemos un punto de partida. Como gobierno nos comprometimos públicamente que de aquel 29% la reducción sea al menos en 6 puntos porcentuales, al menos, mínimo. Es decir, al término de nuestro gobierno concluir con el 23%. Es poco, parecería, pero no es fácil arrancar un proceso así. No es fácil. Más bien hemos sido prudentes en hablar en una porcentualidad, pero Paul, le complemento. Al 2030 el objetivo en el proyecto macro como Estado, ya no como gobierno, es decir, venga quien venga, tiene que considerar que tenemos que llegar a un objetivo de no llegar al 10% en el 2030. Y ese es un compromiso de todos. Pedro. Ministro, hace poco veíamos unas imágenes terribles, dolorosas, muy duras, de una madre en Ambato. Y cuesta un poco llamarla madre, lo vamos a hacer porque es la progenitora, ¿no? No, emitir un juicio de valor ahí es difícil por lo que vimos. Pero agredía de manera brutal a su pequeño hijo. Entendemos que la ley procedió, la señora fue llevada hacia la ley y el niño está siendo protegido, el Estado. No sé si es la entidad, ministro, la suya. ¿Ya? Cuéntenos un poco de ese tema. ¿Qué se hace ahí? Porque si hablamos de vulnerabilidad, por ejemplo, ese es un pequeño vulnerable, ¿no? De acuerdo. Mire, yo he visitado personalmente, Pedro, si usted puede revisar las redes sociales informativas del ministerio, mías, personales, nosotros actuamos a los minutos. O sea, apenas estuvimos, logramos captar inmediatamente a través de una grata acción, diría yo, eficiente acción de DINAPEN, de propia Junta Cantonal de Derechos de Ambato. Nuestro ministerio, nuestra zonal, abrigó inmediatamente a través de todos los servicios a aquella criatura que lamentablemente, como usted dice, se vio un hecho espeluznante. O sea, la forma, créame que a pesar que tenía que verlo para poder interpretar muchos elementos,
momentos me costaba volver a ver un video así porque el maltrato de ese niño fue impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Y si ustedes se percatan, la madre inclusive verifica previamente que no la miren, está mirando, ¿no? Para volver de nuevo a atacar al niño, es decir, una cosa inimaginable. ¿Se confirmó que era la madre? Sí, ¿No sí, era por supuesto. Nosotros acudimos inmediatamente, logramos inmediatamente protegerlo y, perdón, luego de ello, la jueza determinó, está en la ley, yo no voy a entrar en una dirimencia de los temas, estuvo determinado de acuerdo al informe médico como contravención y luego 48 horas después salió libre la madre, pero logramos algo fundamental, la jueza sentenció el custodio familiar, nos entregó a nosotros, es decir, recuerde que cuando un niño tiene un problema de esta naturaleza, usted tiene varias alternativas, la última es la institucionalización, es decir, ponerle en una casa de acogida. La primera es la reinserción en su propio núcleo familiar. Este no es el caso, porque es llevarle a la misma madre, porque además no está el padre. Hay una pareja, porque ahí se genera, Pedro, un entorno perverso también, que quiero contarle y a la ciudadanía. Sí, la ciudadanía. Pero mire usted. Estamos hablando del caso del niño que corrió el video en redes sociales, un video terrible en donde una madre maltrata al niño en una calle vacía donde no hay nadie. Esto fue por Ambato. Todos lo vieron, mucha gente lo vio. El ministro está contándonos cómo actuaron las distintas autoridades, ministerio, alcaldías, juntas parroquiales, etcétera. Bueno, pero mire usted que alrededor del entorno de la madre también hay una crisis. La madre está en proceso de gestación también. Entonces estamos obligados como ministerio también en cuidar a la madre, cuidar a aquel niño o niña que viene en camino, que está en gestación, pero también cuidarle a la madre, porque de acuerdo a versiones de los familiares, la pareja actual es un muchacho agresivo, que probablemente son parte de las causas de esa propia agresividad. ¿Qué edad tiene esta pareja? 22 años y él 19. Entonces son muchachos, pero tenemos la obligación de precautelar. Y nuestra ministra de la Mujer y de Derechos Humanos ya activó el protocolo para protegerla también. ¿Y qué va a pasar con el bebé que viene en camino? Ahora, perfecto. Efectivamente, por eso necesitamos ir trabajando también en el entorno, porque no me quisiera salir un minutito sobre cómo debemos tratar a un niño que esté en una condición así. Reitero, primero la reinserción inmediata o a su padre, pero en este caso no existe. Por lo tanto, no camina. La siguiente, la menos grave para el niño, es el custodio familiar, que significa familia ampliada. Tía, abuelos, etcétera. La abuela no podía ser porque vive en la misma casa, entonces iba a tener contacto. Logramos que sea su tía, aunque vive enfrente, pero es una tía que ya tiene las condiciones con los otros hermanos, y todos, cuando concluí mi visita, me decían, ministro, que no nos quiten al niño. Es obvio, ¿por qué? Porque solo está en una etapa temporal, 90 días le dio la custodia familiar y alejamiento de la madre del niño. Haremos una evaluación. Al término de esto estará una disposición, Gabriel, compañeros, de que el ministerio esté minuto a minuto detrás de todo este proceso durante esta temporalidad, para en 90 días evaluar. Lo que yo aspiro es más bien promover para que la jueza dé un custodio definitivo a la tía, porque hay una voluntad enorme de que se mantenga en ese espacio. Usted habló, o sea, usted las conoce. Claro, yo estuve con él, estuve con Alan, está en una situación anímica, yo no soy profesional ni de la salud ni de la psicología, pero le puedo decir que pude evidenciar su tranquilidad, la alegría, jugaba con la con tía sus primos, contento, él muy contento. O sea, si quiere, o sea, si se es muy apegado a su familia. Sí, y además tuvieron todos los otros hermanos y pudieron también además ser honestos con la realidad, decían, términos exactos de ellos, decía, vea ministro, era grosera, pero no creíamos que llegaba a ese nivel. Y parecería ser que su entorno, es decir, aquella pareja agresiva también, que por eso como Estado también nos hemos activado. Inmediatamente hablé con Paola Flores, Paola activó el protocolo y está protegiendo a la madre, al niño que está en proceso de gestación, en gestación, y lógicamente el otro entorno, porque no podemos, más allá de lo agresivo que sonó, de lo duro que fue ver eso, Pedro, pero también tenemos que entender todas las condicionalidades alrededor del porqué de las cosas. Lo duro también es que esto lo podemos ver, cuántos niños del Ecuador están sufriendo esto, y lo que dice usted, economista, que esta pareja de chicos que son jóvenes, que están aprendiendo a ser padres, de 20, 19 años, quizás tuvieron un entorno violento también, donde tuvieron padres y madres que los maltrataron así, y se vuelve una cadena. Y hoy en día estos jóvenes que tenemos en el Ecuador, que no están preparados para ser padres, viven en un mundo tan violento que traspolan esa violencia hacia los niños. Y esa generación que viene
va a sufrir los casos. De acuerdo, inclusive le debo mencionar, en el primer acercamiento con la madre, a nuestras educadoras le dice que el niño es el culpable de los problemas con su pareja. Fíjese usted. Caramba. Entonces son estas realidades, es todo un entorno que debemos trabajar y por eso está ahí activado Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, nosotros que estamos precautelando con acompañamiento, con consejerías, con apoyo psicológico, pero por sobre todo con protección. Así que lo que le cuento a la ciudadanía, quienes se espeluznaron, y yo debo decirle algo, Gabriel, y no es porque esté aquí en Guayaquil, a quien quiero mucho, además mi vecina ciudad, porque somos de Cuenca, pero qué actitud solidaria de gente de Guayaquil. A través de las redes sociales me han llamado y me decían, ¿cómo hago? Yo quiero adoptar a ese niño. Mucha gente de Guayaquil. Le digo, particularmente más de Guayaquil, hubo de Loja también. Inclusive los familiares me decían, ministro, pero verá, no tienen que hacer que adopten a nuestro niño. Decían, no, esa es la última instancia. Eso es lo que pide la gente, pero claro, otra cosa es una cosa. lo que se sigue. Pero yo Toda debo la seguridad reconocer la del solidaridad. Claro. Yo creo que nos activamos como país, pero yo solo me permite, Gabriel, un minuto más sobre lo que dijo Paul. Es verdad, ¿qué más hay en lo oculto? Porque eso fue lo visible. Efectivamente, por eso hago un llamado a la ciudadanía, que cuando advierta, cuando dude, ¿no? Llame, informe, denuncie, porque debemos precautelar. Hay temas que no están en la calle. Esto fue en la calle, que pasa tras paredes. Y estamos trabajando en ese contexto. Y nosotros, al primer trimestre de este año, ojalá venga de nuevo a este medio de comunicación, a Radio Sucre, y poder conversar con ustedes y decirles, ya se activó. Las 4.824 educadoras que hoy precautelan a un niño para que no tenga desnutrición crónica infantil, estimulación temprana, consejería familiar, van a ampliar su espectro, porque tenemos la capacidad de permear en la sociedad. Y vamos a abrirnos en doble vía. La primera, tenemos que trabajar con el entorno familiar también. Es decir, precautelar que no haya violencia en el hogar. Y segunda, en la comunidad. Porque yo no puedo tener un niño sin desnutrición, con buena estimulación temprana, si su hogar es malo. No he sacado mayor cosa. Y luego, si es que tengo un niño con esas condiciones buenas, y también un hogar bueno, pero su entorno comunitario también es malo, hay droga, hay asesinato, hay agresividad. Entonces, lo que estamos trabajando es para que el Ministerio, a partir de abril, despliegue con otra normativa, con otra técnica para lograr precautelar esto como unas medidas de prevención frente a estas situaciones. Eso es importantísimo. Yo les voy a dar un datito del 2018. Ya, yo creo que el país del 2018 al país del 2023 es muy diferente en cuanto al origen de los hechos de violencia. Ya, hoy vivimos unos hechos de violencia que no se veían en el 2019. Sí, hay diferencias. Pero en esa época yo recuerdo que pudimos acceder a un estudio que decía que los hechos violentos que se denunciaban en más del 50%, es más, yo creo que eran más del 60%, eran dentro del hogar. Dentro del hogar, o sea, puertas adentro. La violencia se engendraba. Era intrafamiliar, yo creo que era más del 60%. Sí, señor. De los hechos violentos que se denunciaban eran dentro de casa. Increíble, eso era un dato realmente que chocaba. Hoy en día las cosas han cambiado, habría que ver cómo están los estudios. Quizás no ha variado mucho, ¿no? Y le doy un dato adicional. Quizás no han disminuido, ¿no? Lo que han aumentado los de afuera. Mire, lo que le quiero decir es un dato que es fundamental. ¿Recuerda usted el bono infancia futuro? Sí. Tenemos en el orden de prelación es a la madre gestante rural adolescente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la más propensa inclusive a un descuido eventual para que el niño crea desnutrición crónica infantil. Y nosotros estamos todavía en un proceso de pausa, porque estamos levantando el protocolo para entregar a casi 4.000 madres gestantes adolescentes, porque no puedo darle a su inmediato representante, porque es muy probable que le esté pagando al victimario. ¿Me explico? Ya, claro. Cuando es una madre adolescente todavía no sabemos de los entornos, entonces necesitamos que se dé la denuncia y estamos trabajando en eso. Fíjese usted, hemos visualizado lo que usted acaba de decir, Gabriel, y precautelamos también, porque no puedo entregarle, porque no puedo darle a un menor de edad. Claro. Tengo que darle a una representante o un representante, pero para darlo no es que me dice él es mi papá o él es mi tío que está a cargo de la familia. No, estamos haciendo todo un protocolo de identificación, ¿no? Porque mañana termino entregándole el recurso al propio victimario. Ya, esta parte es importante también. No es que estamos, mire lo que usted nos explica, es para entenderlo. No es solo de plata lo que estamos hablando, porque aquí está diciendo el ministro que hay un estudio del entorno para también actuar, y acaba de decirnos que esas personas del ministerio que son, ¿cómo le dice usted a las educadoras? Las educadoras que van a ampliar su trabajo ya no solo a la persona que es beneficiaria del bono, sino al entorno familiar. Eso quiere decir que no se trata solo de plata,
Porque es que sí, mucha gente dice, solo bono, el bono aumenta la pobreza, que el bono esto, el bono... No, el bono es parte de un proceso más grande. Y miren, esos detalles son los que debemos ir conociendo. Solo una última pregunta, claro. Economista. Usted mencionó que denuncien. ¿A dónde denuncia la gente si tiene de repente en su barrio, si tiene vecinos que escuchan que están maltratando a los chicos y que de repente necesitan una ayuda? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es el protocolo para decir, sabes qué, este ministerio necesitamos? Yo veo en el patio de la casa todos los días la madre le pega con un García Moreno, decían. Saca lo malo y pone lo bueno. Era un látigo esto que aún venden en los mercados. García Moreno, un par de veces. Claro, de hecho había una campaña que era para abolir la venta de ese látigo, no sé cómo quedó. Claro, pero ya no se ve. Antes lo vendían en la calle. Es verdad. Qué miedo cuando yo pasaba por la luz roja que vendían eso. El tema cultural era tan fuerte que, o sea, a la falta del látigo García Moreno que quita lo malo y pone lo bueno, luego venía el cordón de la plancha. Luego, y sí hemos estado, sí hemos conocido mi casos. Mi bisabuela tenía su García Moreno atrás. Y deben seguir existiendo, ¿no? Claro. Pero miren ustedes lo que vivimos. Pero yo les respondo, Paul, yo creo que uno de los grandes méritos que hemos tenido, más allá de las críticas y defectos que pueden ser asimilables y redireccionables como gobierno, es que hemos logrado generar una articulación interministerial por esa misma razón de tenerle como prioridad la política social. Así que lo primero a los ciudadanos que nos ven y nos escuchen es que cualquier mecanismo de comunicación, no hay un protocolo, Pedro, determinado, decir tenga que llamar acá, no, si llama al 911 nos articulamos, si es que usted llama al MIES nos articulamos, si llama al Ministerio de Educación, a la profesora, hoy estamos trabajando y permeando en todo el aparato estatal para que nos interactuemos. Si encuentro una madre gestante que no ha sido atendida en chequeo de salud, no es que le digo, vaya al Ministerio de Salud, está allá. No, lo derivo, pero con acompañamiento. Y lo propio a lo inverso, si es que existe alguien que esté en eso, tiene que generar una denuncia. Y esto, hoy hay además mecanismos, redes sociales, medios de comunicación, pero debemos hablar. Por redes sociales. Esto voló por redes sociales, efectivamente. Y a diario presenciamos otros casos también, ¿no? Hay mendicidad infantil promovida por los padres. Nos están preguntando en este momento en las redes. Miren, yo les quiero proponer, nos quedan ya 2 minutos, 3 minutos, estamos cortísimos. Ministro, creo que nos hemos pasado el tiempo en estos temas, pero han valido la pena. Porque son temas súper importantes. Nos vamos a quedar cortos con el tema del programa Vivo Joven, que empata bien justo ahorita. Quisiera que nos haga un pequeño resumen, ya que hemos hablado bastante de la adolescencia. Entonces, usted tiene un programa Vivo Joven y al final que nos diga cuáles son las acciones para la mendicidad infantil, que nos dicen. Con todo gusto. Que todos lo vemos a diario en las calles. Voy a ser muy puntual en honor a los tiempos. Pero mire, Gabriel, el programa Vivo Joven nace de una conciencia clara que tenemos en el Ecuador y sobre todo en el gobierno, de entender que hay que generar una rectoría de voluntariado en el país. Hace un año, cuando hubo este problema de invernal muy fuerte, ustedes recuerdan la Gasca, el aluvión de Chimbo, el socavón de Nabón, de Zaruma, yo pude evidenciar que hay una solidaridad enorme del Ecuador, pero desorganizada. Ya. Entonces, al mismo gerontológico que se llenó, vino 25,000 donaciones, y de esas 25,000 colchones, cuando lo que podemos hacer es una articulación de decir, mire, ya este gerontológico está arreglado, venga y ayúdenos acá. Vamos. En contexto, lo que busca el programa Vivo Joven es aquel joven que tiene impetuosidad de poder ayudar, o ninguno de nosotros nos recuerda en nuestras juventudes, bueno, muchos de ustedes son jóvenes también, pero cuando nos levantábamos con ganas de apoyar, ¿qué es lo primero que se les venía a la mente? Estar en África, dando de tomar a un niño desnutrido. ¿Qué busca este programa? Decirle, joven, no te vayas a África, ven a Chimbo, ven a Chaucha, ven a Santa Elena, ven a la periferia de Guayaquil, ayuda aquí. Ese es el programa. Uno sale a mí me ha tocado ir me gusta pasear, viajar y todo, y entrar al oriente. Y uno cuando entra al oriente, ya más adentro, cuando coge las canoas y entra y llega a los zoológicos o refugios de animales, encuentra jóvenes europeos bastante. De acuerdo. Que están refundidos en el oriente o están metidos. Aquí en Guayaquil uno se mete en los barrios más humildes y encuentra europeos haciendo casas. ¿Qué busca ese programa? Tener la mayor y más grande red de voluntariado de la historia del país. Ya llevamos 5,500 jóvenes. Lo lanzamos aquí en Guayaquil, lo refrendamos en Quito la semana pasada, pero queremos llegar a 43,000 como meta en el gobierno, y lo vamos a lograr, porque además su nombre, Vivo, tiene dos connotaciones: vi de vinculación, porque está enmarcado en la Ley de Educación Superior, que además obliga a los estudiantes que tienes que tener vinculación social para tu graduación. El Vivo Joven refrende, es decir, firmamos un convenio con Cenecid. Si un joven quiere hacer actividad con sectores vulnerables, ampliar nuestro sistema de protección, va a ser validado para su graduación. Y de voluntariado, ahí no hay
condición de edad. Se llama Vivo Joven, pero no hay condición de edad, yo diría, sino más bien de espíritu, de toda voluntad. Debemos llegar a 43,000 y le invito a todos a que formen parte de esto, porque este es el mayor y más grande voluntariado de la historia del país, porque tenemos retos. Tenemos más de 60 proyectos ya enmarcados en 5,500 jóvenes a nivel de país que van a arreglarle la vía o la casa a aquel adulto mayor que perdió por el aluvión que se dio en La Gasca, por ejemplo. Ese es un poco el enfoque que tiene este programa. Hoy mismo hemos amanecido con un incendio en Yaguachi que ha devorado, ha convertido en ceniza ayer la casa de hoy una Yaguachi, señora. aunque ayer fue una industria, hoy día son viviendas en Yaguachi. 9:15, para finalizar, ministro, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes como gobierno, digamos, y como ministerio están realizando frente a lo que todos vemos a diario, la mendicidad infantil, cuando vemos a los niños pidiendo dinero y en la esquina el adulto que los controla escondido atrás de un poste? No, sin duda. Esto es un proceso de contracción de dos problemas estructurales, ¿no? Primero, hay una migración galopante, hay una oleada migratoria en donde casi 6,800,000 hermanos venezolanos han salido de ese país. Se los ve caminando 500, 600,000 de los cuales están acá y muchos de ellos están en condiciones de calle, ¿no? Y de mendicidad. Y otro tema también que venía de un proceso histórico económico de mal manejo de la política pública y un tema pandémico. Nadie puede desconocer eso. Pero le voy a dar un dato. Suelen decir, dato mata relato. Perfecto, ¿no? vamos. 360,000 niños, niñas y adolescentes estaban en la calle en mayo del 2021. Hoy tenemos 240,000. No es poco en términos numéricos, pero porcentualmente hemos logrado una reducción de 10.2%. 10.4 a 7.2. Es decir, hay una reducción consolidada. 120,000 niños y niños no están. Por lo tanto, existe una condición positiva frente a esto y obviamente tenemos que seguir trabajando. Esto responde a acciones desde lo social, pero también la rueda de la economía que empezó a girar. Y ¿qué más hacemos, Gabriel? Contención, porque no solamente es el abordaje a aquellos niños para llevarles a una recuperación de sus derechos de salud, educativos, sociales, sino generamos prevención y para eso identificamos 20 ciudades, 15 expulsoras y 5 receptoras. Las receptoras son sin duda Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato. Son las 5 más receptoras de trabajo infantil. Pero hay las expulsoras, la Sierra Centro sobre todo, Cañar, en donde efectivamente los niños también además son usados por sus propios familiares o por mafias y micromafias. Por eso nuestro programa se llama Solidaridad, pero sin mendicidad. Y para concluir, ministro, usted ha tocado el punto ahí. Hay niños utilizados por mafias y micromafias. ¿Cómo hace su equipo cuando quiere ingresar a algún lugar? Han tenido casos de que, usted sabe que ahorita está caliente la calle. Sin duda. Han tenido casos de amenazas, de Sin mafias, duda. de micromafias, no sé si han tenido casos extremos como llegar a retener algún trabajador No, social. gracias a Dios este último no, pero amenazas, amenazas, sí, por supuesto. Recuerde usted el estallido aquí de una bomba en el barrio, se me fue. Ay, ¿cuál fue el que era el pie del estero? Del río? Pero Cristo el Consuelo. Cristo el Consuelo. Ahí nuestras educadoras tuvieron que pedir acompañamiento de la policía. amenazaron. Claro, son realidades que la viven y no solamente Es que en la ese calle está ámbito. caliente Pero últimamente, está el peligrosísimo, espíritu de poder generar un servicio social siempre va a estar ahí. Nosotros trabajamos con todos los sectores, pero particularmente tratando de precautelar a este grupo de la sociedad que no solamente el futuro es el presente. En general, ministro, y esto ya es por curiosidad, en general, porque a veces a la policía no los dejan ni entrar a ciertos barrios. ¿A los trabajadores sociales tienen ese problema o sí los dejan pasar? Sí, suele ser más susceptible de asequibilidad, Ya. sin duda, porque vamos a trabajar con personas adultas mayores, personas con discapacidad, con niños, niñas. Porque a mí sí que me ha están en pasado que condiciones. yo sí me he recorrido el Ecuador entero, con autoridad. ¿Y qué me dicen a veces? O sea, no a veces. En el 80% de las peticiones es queremos el bono. O sea, cuando ven llegar al MIES, Sí, es como es el que bono. venga para acá y viene el bono. Entonces, sí he visto que Bueno, Hay hemos una logrado, apertura, hay una apertura. hemos logrado que este momento y de cierre un poco los datos. O sea, no es para lo que tengan óptimo, ustedes. ¿no? Digamos, pero sin hay duda, más pero apertura. genera un grado de cobertura, Claro. ¿no? Pero nosotros concluimos el año 2022 con el mayor presupuesto de inversión de la historia institucional, $1.711 millones para dar una cobertura a 1.903.000 núcleos familiares en el Ecuador, lo más amplio que hemos podido generar en el marco de la protección social. Muchas gracias, ministro, por habernos dado tanta información
realmente estuvo bastante interesante. Yo creo que me queda debiendo un espacio, entonces vuelvo para planificar la ruta del Cuy y para seguir hablando de por favor. La ruta del Cuy la transmitimos en vivo desde Cuenca. Vamos. Ya voy a organizar. Yo les espero, me avisa, yo les espero ahí con los brazos abiertos. A mí que me encanta Cuenca, ya está mi compadre Juan Picón, con quien cada vez que vamos comemos cuy también. Oiga, hacemos una cuyada. ¿A quién no le gusta el cuy aquí? Yo nunca lo lo he he probado. probado. Nunca he probado. Pero vaya Yo a lo he probar. probado. A ver, pero no se arriesgue, no vaya a probar en ninguna, y con todo el cariño en las hermosas ciudades de mi Ya, porque país. está hablando ya pero ahorita no como- se arriesgue, vaya a Cuenca primero. Ya, Ahí tengo un punto de partida para comer un buen cuy. Oigan, La hueca pepa, como decimos ya, acá. ministro, ya olvídese ahorita que es ministro, hablemos como cuencano. Ya. Oiga, qué increíble el desarrollo gastronómico de Cuenca. No, es Fantástico, está en el espectacular, mundo. ¿no? Es increíble el nivel. Créame que he organizado tour con amigos de aquí, donde salimos de aquí 6 de la tarde y llegamos directo al restaurante. O sea, el carro llega a parquearse abajo del restaurante y adentro, y al siguiente día nos levantamos a seguir probando restaurantes. Y cada mes abren uno nuevo, pero qué nivel, de Y le todo cuento nivel. el dato, ¿no? Yo soy Sí. amigo de muchos de los que han entrado en la industria de la hotelería, de la gastronomía, y me contaban el otro día, alguien que tiene también inversiones aquí en Guayaquil, ¿no? Y me decía, es increíble, para Cuenca está casi el 100% de lunes a jueves, pero viernes, sábado, estamos casi la mitad, porque la demás es de gente de Guayaquil, ¿no? Y tenemos una conexión. Cuando yo fui candidato a prefecto en el 2019, yo ofrecí una conexión más rápida, no entremos en el detalle de eso, pero la intención era de que tengamos una cercanía, porque estamos de vecinos a la vueltita. Total, no estamos le digo que yo salgo aquí de la oficina y me voy a cenar a Cuenca. Ya Pero lo he hecho, si lo he es hecho un par de veces. Si es posible un carretero Sí, que nos ahorre sí, ¿cuánto la tiempo? vamos a hacer, 60 kilómetros de distancia de ahorro va a ser, vamos a tener la posibilidad de llegar en una bueno. hora, 45, 2 horas a Como ir Cuenca, a la playa. lo cual sería fabuloso, Genial. y va a terminar siendo así, porque perdón, aquí Cuenquita, ¿no? Y Oiga, además pero- toditos ustedes son hinchas de Cuenquita Melec y Barcelona, aquí son hinchas de Cuenquita además, ¿no? Y les espero allá en Cuenca, pero vengan a la ciudad más linda del país. No, yo soy muy Con todo el cariño, Guayaquil, Quito, todo, pero ¿Cuántos Ministro. años tiene usted, ministro? 49, ¿por qué me hace decir la verdad? Claro. No, es que ya pues, no, es que Estamos ahí, estamos ahí. Es que usted está por mi generación también. Yo tengo 44, ya 45 ahorita. Acuérdese que Pero yo no tengo cana, ¿verdad? ahí sí me ganó. Ahí sí me ganó. Es el cuy. La dieta del cuy. Mi esposa cuy. dice que este es el sexapil. Oiga, mire, ¿sabe qué? En nuestra edad, acuérdese cuando teníamos, yo habré tenido, pongámosle la misma, 24 y usted 29. Acuérdese la fiesta de Cuenca, cómo Guayaquil se trasladaba Claro. a Cuenca. Claro. Ya no se ve tanto Guayaquil, así. Machala Y también. la fiesta Extra era micrófono le cuento cómo sabíamos decir los cuencanos cuando nos emocionábamos con la llegada de las guayaquileñas. Claro, y nosotros nos enojábamos cuando nos la veíamos. Claro. Oiga, pero ¿sabe qué? Era la fiesta, usted debe haber, ¿entiende? A Claro. lo mejor hasta nos vimos ahí. Claro Hasta que de sí. Quiño nos hemos dado alguna vez. Oiga, Seguramente. vea, Como buen cuencano. o sea, también. claro, ¿se acuerda? Afuera de la taberna era la fiesta, en Claro, la calle. Pues. claro, claro. La Remigio, creo. Y La sigue Remigio, siendo la creo, Remigio, y y era la sigue fiesta. siendo, sigue Y siendo. terminaba siempre en buen puñete porque o el guayaco veía a la cuencana o el cuencano veía a la guayaca. Era Caramba. Pero al final, qué buenas épocas. No sé. Oiga, Con un uno- trago se solucionaba Yo todo. tenía Qué lindas un épocas. gran amigo mío, era gerente de Shumir. Entonces, claro. Buen amigo Compañero Juan Carlos Crespo, compañero del colegio mío. Ah, pues. compañero suyo, buen Sí, amigo. sí, mándale sí, un beso, imagínense, buen amigo. teníamos ahí el pecho amarillo listo. Claro, Sí, pues, Juan claro. Carlos. Yo les Y el espero con rock, Juan el grupo Carlos. sobrepeso. entonces. Yo El les grupo espero sobre- con Juan Carlos. Ah, sí, vamos. Ya dígale Gracias. que vamos a empezar la Oye, ruta y- del cuy con Shumir. Y buena cuna del rock, le digo. ¿Ah? O Claro, sea, pues. está Vasca, está sobrepeso. Bueno, ya grande, está Claro. organizado la ruta del cuy. Ministro, Me qué gusto. apunto, me apunto. Les espero, de todo Seguro. corazón les espero. Así que Radio Sucre invitado a Cuenca y a transmitir Vamos, desde vamos. Cuenca, porque le consigo todo para que transmitas desde Perfecto. Cuenca. Bien. Ya estamos. Ya Gracias, estamos. ministro. Gracias a Gracias por ustedes. acompañarnos el día de hoy. Nos acompañó el ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal.